Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana mixta, con las acciones globales avanzando un 0,64%, mientras que los commodities y la renta fija global retrocedieron un 1,16 y 0,61% respectivamente. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,36%, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 0,4% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con el IPSA mostrando un avance de 1,42%. Por el contrario, el peso chileno se depreció un 0,07%. Por su parte, la renta fija nacional muestra un retroceso de 1,5%. Lo anterior en una semana marcada por la espera del detalle de paquete de estímulos en China el día sábado. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos predominantemente positivos para los mercados desarrollados, pero negativos para los emergentes. En mercados desarrollados sobresalen los retornos de Estados Unidos, Europa y global, con valores de 1,13, 0,81 y 0,64% respectivamente. Lo anterior luego de que el CPI en Estados Unidos fuera por sobre lo esperado y que el índice de PPI, que busca una medida por el lado de los productores, estuviera por debajo de lo esperado con una variación del 0%. Por su parte, en la eurozona, el dato de ventas minoristas estuvo en línea con lo proyectado por los analistas, siendo del 0,2%. En los mercados emergentes se observa una situación mayormente negativa, con los índices de emergente, Asia y Latam, marcando un retroceso de 1,66, 1,86 y 2,86% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos negativos en los mercados desarrollados, con el índice general que muestra una disminución del 0,61%, en línea con los de investment grade que retroceden un 0,41% y los de high yield en 0,17%. Dentro de los emergentes, observamos nuevamente retornos mayormente negativos, más que nada para los mercados de investment grade que bajó un 0,69% y la TAM en un 0,5%. Dentro de un aspecto general, las divisas se mostraron más bien depreciativas, con el dólar neozelandés, dólar australiano y el dólar canadiense retrocediendo un 0,8, 0,66 y 1,35% respectivamente. Lo anterior en medio de que la inflación del país australiano fuera mayor a la esperada, siendo de 2,6% versus el 2,5% consensado. Por otro lado, en Canadá la tasa de desempleo se situó bajo las expectativas de mercado, siendo de 6,5%, mientras que lo esperado era de 6,7%. En emergentes, el espectro fue similar, con el real brasilero depreciándose un 2,66% y el peso colombiano en 0,96%. Lo anterior, luego de que la inflación anual del índice general de precios de disponibilidad de demanda interna en Brasil fuera de 4,83%, por sobre el 4,63% esperado por los analistas. Por el lado de los commodities, vimos una semana de retornos mayormente negativos. Sin embargo, por el lado de la energía vimos un avance del 1,59%, pero para el caso del petróleo del ETI. Por el contrario, el gas natural tuvo un desempeño negativo del 7,68%. Lo anterior fue luego de que los inventarios de gas natural aumentaran en 82.000 millones de pies cúbicos la semana pasada, ligeramente por debajo de los 86.000 millones esperados y por encima de los 55.000 millones de pies cúbicos anteriores. Además, el huracán que ha azotado a Estados Unidos en el último tiempo también tuvo represalias en los efectos de los commodities y en los precios de ellos. En cuanto a los metales, vimos retornos negativos, con el cobre retrocediendo un 1,53%, al igual que el hierro y la plata en 3,56% y 2,05% respectivamente. La falta de anuncios concretos sobre los estímulos económicos en China ha generado incertidumbre en el mercado, lo que ha contribuido con la caída de los precios del cobre. Mientras se esperan más detalles más claros sobre estas medidas en China, la expectativa de una posible intervención económica no ha sido suficiente para compensar el pesimismo actual. Además, la incertidumbre ante las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 5 de noviembre ha generado preocupación en los mercados, particularmente ante la posibilidad de una nueva ronda de tarifas comerciales más severas. Por el lado de los commodities de agricultura, la situación fue más bien mixta, con el trigo aumentando un 1,57%, mientras que el maíz y la soya disminuyeron un 2,12 y 3,11% respectivamente. La baja de la soya puede ser explicada por
En primer lugar, el rápido avance de la cosecha en Estados Unidos y las expectativas de lluvias en Brasil y Argentina, que enfrentaban condiciones secas, reforzando las previsiones de una oferta mundial abundante. Este incremento de la oferta fue potenciado por un clima favorable en el medio oeste de Estados Unidos, que permitió que la recolección avanzara con rapidez. Además, el fortalecimiento del dólar actuó como un freno adicional para la soya y otros cereales. El dólar más fuerte encarece los productos denominados en esta moneda para compradores internacionales, retrocediendo así la competitividad de las exportaciones en Estados Unidos. Este factor se sumó a la baja de precios del crudo, lo cual presionó aún más a los mercados de granos, mientras que los inversionistas evaluaban el impacto de la situación geopolítica en Medio Oriente. Pasando a la primera noticia de la semana, observamos que el IPC reportado la semana pasada subió a un 0,1% intermensual, muy por debajo del consenso del mercado de 0,3%. La variación interanual disminuyó al 4% con respecto a la base de referencia del 2023, desde el 4,6%, y al 4,1% con la medida encadenada desde el 4,7%. La principal causa de este resultado inesperado fueron los precios de alimentos, con una caída del 0,5% intermensual en esta categoría. La inflación subyacente a su vez se situó en el 0,3% entre meses desde el 0,1% anterior, mientras que la cifra interanual subió ligeramente hasta el 3,8% desde el 3,7% previo. El desglose de esta serie muestra que los bienes subyacentes subieron un 0,5% intermensual tras una lectura del menos 0,3% del mes pasado, mientras que los servicios avanzaron un 0,2% intermensual. De cara al futuro, esperamos entonces que la inflación se sitúe en un rango del 4,4 y 4,6% interanual. Esto de acuerdo a nuestro equipo de Macro Research. En términos de política monetaria, dado que la sorpresa a la baja se debió principalmente a elementos volátiles, se cree que este escenario base del IPOM del tercer trimestre del Banco Central permanecerá intacto. Por lo tanto, de acuerdo a nuestro equipo Macro Research, se espera que el consenso se adhiera a la orientación futura descrita en el IPOM del tercer trimestre y recorte la tasa en 25 puntos base en la próxima reunión. Por su parte, los bienes subyacentes repuntaron en septiembre. Tras una caída del 0,3% en agosto, los bienes subyacentes avanzaron notablemente un 0,5% en septiembre, con un aumento del 0,3% tras el ajuste de estacionalidad frente al 0% de agosto. Bueno, de todas maneras, si bien esta aceleración es algo que debe vigilarse de cerca, el hecho que haya estado precedida de una caída significativa sugiere que parte de ella es de alguna manera un rebote. A pesar de la apreciación que experimentó el peso chileno durante el último mes, el índice interno de componentes del IPC más sensible a los movimientos del tipo de cambio revela que los artículos con una alta elasticidad cambiaria siguen mostrando una aceleración relevante, lo que sugiere que el fortalecimiento del peso chileno no se trasladó a los precios. Y la fuerte depreciación del peso de la última semana deja pocas posibilidades de que esto ocurra. De cara al futuro, se espera que los bienes subyacentes sean muy volátiles en octubre y noviembre, debido al efecto de las ventas cibernéticas que harán que los precios de los bienes bajen y luego vuelvan a subir. La inflación subyacente de los servicios sigue siendo elevada. Los servicios subyacentes avanzaron un 0,2% y un 0,3% en términos desestacionalizados. Si bien este último dato es ligeramente inferior a la cifra de agosto, la imagen general de los servicios subyacentes es que siguen funcionando a un nivel algo superior a lo coherente con una convergencia en la inflación del 3%. Pasando a nuestra segunda noticia, vemos que en lo que respecta al CPI en Estados Unidos, este registró un aumento del 0,18% mensual, 2,44% interanual, cifra similar al 0,19% mensual de agosto, que también fue de 2,53% interanual. Este resultado superó las estimaciones de mercado que preveían un 0,1% intermensual. Al descomponer lo anterior, vemos que el componente energético mostró una deflación del 1,85% mensual, principalmente debido a una caída del 4,01% en los bienes energéticos. En contraste, la categoría de alimentos experimentó un incremento del 0,4% mensual, con un alza del 0,34% en alimentos fuera del hogar y 0,44% en alimentos en el hogar.
el IPC subyacente, CPI, registró un crecimiento del 0,31% mensual, superando las expectativas de mercado. Esta cifra representa una aceleración con respecto al 0,28% mensual de agosto. La media móvil de 6 meses de la tasa anualizada se desaceleró, pasando del 2,68 a 2,59%, reflejando la disminución del impacto de los fuertes datos del primer trimestre. Los bienes subyacentes mostraron una recuperación, pasando de una contracción del 0,17 mensual en agosto a un crecimiento de 0,17% en septiembre. Este repunte se dio principalmente al aumento de los bienes de transporte, 0,25 mensual, impulsada por la alza de vehículos usados del 0,31% y nuevos del 0,15%. También se observó un incremento significativo en la categoría de ropa y un leve aumento inmobiliario por parte del hogar. Los servicios subyacentes, por otro lado, experimentaron una ligera desaceleración. El componente de vivienda fue especialmente notable, registrando una disminución del 0,22% mensual después de 2 meses de fuertes alzas, debido a una menor dinámica en el alquiler equivalente de propietarios y en el alquiler de vivienda principal. A pesar de ello, los servicios de transporte experimentaron un considerable aumento del 1,35% mensual, impulsado por una alza significativa en los precios de los tickets de avión de 3,16% y el seguro de vehículos en 1,19%. Los servicios médicos también mostraron un incremento del 0,66% mensual. Es importante notar que las variaciones de los tickets de avión, seguros de vehículos y servicios médicos no impactan directamente en la cifra del gasto de consumo personal, conocido como PCE. Finalmente, el índice general, que es servicios subyacentes excluyendo vivienda, indicador clave para el comité de FOMC, subió un 0,4% mensual frente al 0,33% de agosto, impulsado por el crecimiento de servicios de transporte y médicos. A pesar de la aceleración del índice que mide la inflación, el incremento en componentes no directamente incluidos en el IPC, como pasajes aéreos, seguros de vehículos y servicios médicos, indica que el proceso general de desinflación persiste. La moderación en el sector inmobiliario, tras 2 meses de presiones al alza, refuerza esta perspectiva. En vista con los datos de empleo superiores a lo previsto y las revisiones al alza del PIB, esperamos que en la reunión del FOMC se reduzca la tasa de interés en 25 puntos base, esto es la reunión de noviembre, seguido de un recorte similar en diciembre. De esta forma, los funcionarios de la Reserva Federal han expresado mayor confianza en que la inflación está disminuyendo hacia el objetivo del 2%, aunque muestran de alguna manera cierta preocupación por el estado en el mercado laboral. La tendencia general es importante, no las fluctuaciones diarias, afirmó Austin Goldsby, presidente de la Fed de Chicago, en una entrevista del programa Squawk the Street con CNBC. La tendencia general a lo largo de los 12 o 18 meses muestra claramente que la inflación ha bajado mucho y que el mercado laboral se ha enfriado hasta un nivel cercano al que consideramos de pleno empleo. Con ello, observamos que el mercado anticipa con un 84% de probabilidad un recorte de 25 puntos bases en la reunión de noviembre. Pasando a la tercera noticia, observamos que el Ministerio de Finanzas en China anunció el sábado un plan para aumentar la deuda pública y asignar antes de fin de año 2,3 billones de renminbi, 1,6% del PIB, en fondos no utilizados. Esta medida busca impulsar el crecimiento del PIB el cuarto trimestre del 2024 y lograr el objetivo anual de alrededor del 5%. China registró un aumento del PIB interanual del 5,3% el primer trimestre del 2024 y 4,7% en el segundo. Si bien las cifras del tercer trimestre se esperan para esta semana, el consenso de mercado predice un 4,6%, lo que implica que el crecimiento del cuarto trimestre debería alcanzar el 5,4% anualizado para cumplir este objetivo del 5% anual. A pesar de no detallar la cifra total, se espera que el paquete de estímulo sea significativo, superando las estimaciones iniciales. Se anunciaron varias medidas, incluyendo 4.000 millones de renminbi en nuevos bonos de gobierno local, LGB, un importante aumento en la cuota de deuda para el canje de deuda implícita y la utilización de 2,3 billones de renminbi en LGB especiales ya emitidos. Adicionalmente, se planea una inyección de capital de los bancos de empresas estatales que podría superar el billón de renminbi.
Las medidas de estímulo se enfocan en diferentes áreas. Primero, se busca abordar los desafíos fiscales de los gobiernos locales a través de la reestructuración de la deuda y la aceleración del uso de LGB especiales y la posibilidad de adelantar la cuota para el 2025. Segundo, se busca apoyar al mercado inmobiliario y reducir el exceso de inventario, permitiendo a los gobiernos locales usar estos LGB especiales para comprar viviendas sin vender y aumentar las reservas de terrenos. Tercero, se inyectará capital en los bancos de SOS para fortalecer su capacidad crediticia. Finalmente, aunque se menciona un apoyo limitado a los hogares, se sugiere que podría anunciarse más medidas en el futuro. Se proyecta que el estímulo fiscal real en 2024 podría superar las expectativas, especialmente si se utiliza completamente los bonos de gobierno local especiales disponibles. Para 2025 se anticipa un apoyo fiscal adicional, posiblemente en línea con las proyecciones previas. La orientación positiva del Ministerio de Finanzas indica la posibilidad de un estímulo aún mayor si fuese necesario. La publicación de datos económicos del tercer trimestre, las reuniones del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Central del Trabajo Económico de fines de diciembre serán claves para una comprensión del impacto del estímulo. Aunque el anuncio es alentador para el sector inmobiliario y el transporte marítimo a granel, la magnitud y duración del futuro apoyo fiscal siguen siendo inciertas, ya que aún no se han revelado detalles sobre el presupuesto del próximo año. A pesar de ello, el gobierno chino ha dado señales de un mayor apoyo económico en el último mes, por lo que es improbable que este anuncio sea la última medida del estímulo. Pasando a nuestra cuarta y última noticia, vemos lo que con respecto al reporte de resultados. La semana anterior vimos reportes de resultados importantes para JP Morgan y Wells Fargo. Por su parte, JP Morgan Chase superó las expectativas del mercado en su reporte de resultados del tercer trimestre, reportando ganancias por acción del 4,37 versus el 4,01 pesos estimados e ingresos de 43.320 millones de dólares, impulsados por mayores ingresos por intereses de lo previsto. Si bien las ganancias totales disminuyeron un 2% interanual a 12.900 millones de dólares, los ingresos aumentaron un 6%, alcanzando los 43.320 millones dichos, gracias al crecimiento del 3% en ingresos netos por intereses, impulsado por ganancias en inversiones y el crecimiento de préstamos en tarjetas de créditos. A pesar de un aumento moderado en las provisiones para posibles pérdidas crediticias, especialmente en tarjetas de créditos, y una disminución de la rentabilidad en el negocio de financiamiento al consumidor, los resultados fueron positivos en general, considerando una disminución de las tasas de interés y las expectativas de mercado, con un aumento de la rentabilidad de Asset y Wealth Management y lo que corresponde a Investment Banking. Por su parte, para Wells Fargo las noticias también fueron positivas. Presentó sólidos resultados el tercer trimestre de 2024, reportando un ingreso neto de 5.100 millones de dólares y ganancias diluidas por acción de 1.42 pesos. Este desempeño positivo refleja una exitosa diversificación de los ingresos, con un crecimiento del 16% en los ingresos por comisiones durante los primeros 9 meses. A pesar de la disminución del 11% en el margen de interés neto, resultado del aumento de los costos de capacitación de fondos a tasas más altas, especialmente en depósitos bancarios, Wells Fargo demostró fortaleza en otras áreas. Los ingresos no relacionados con el crédito, provenientes de la gestión patrimonial, Wealth Management, y lo que corresponde a la banca de inversión, Investment Banking, aumentaron un 12%, compensado parcialmente por la caída de los márgenes de interés. La disciplina crediticia implementada ha resultado en un mejor desempeño crediticio y menores pérdidas en las carteras de bienes de raíces comerciales y de préstamos industriales, a pesar de un aumento marginal en las previsiones para pérdidas crediticias. El crecimiento orgánico en la banca de consumo y pequeñas empresas también contribuye a resultados positivos, con 3 trimestres consecutivos de crecimiento en cuentas corrientes netas y un aumento en el número de usuarios activos en banca móvil. Además, destacamos que esta semana vamos a tener resultados para Citigroup, Goldman Sachs, por ejemplo,
también posteriormente tenemos para Blackstone en lo que corresponde a bancos, y ya desde un ámbito más bien tecnológico tendremos que Netflix va a reportar resultados el jueves, así como TSMC. Lo que corresponde al desempeño de acciones en la semana, vemos que en el ámbito de acciones chilena, en el plano de la derecha, las mineras destacaron durante la semana pasada, impulsadas por noticias sobre nuevos estímulos económicos en China. Quiñenco subió un 8,89%, seguida por la Sociedad de Inversiones de Oro Blanco, que avanzó un 6,42%, y SQM, que cerró la semana con un incremento del 4,83%. Por otro lado, en el lado negativo, Antar Chile registró el peor desempeño, cayendo un 1,86%. Le siguió Colbún con una baja del 1,83% y la empresa nacional de telecomunicaciones, que disminuyó un 1,62%. En el lado de las acciones norteamericanas, que se pueden ver en el plano de la izquierda, Uber ha destacado con un aumento del 16,24%, alcanzando máximos históricos. Este crecimiento se produjo tras la revelación del robotaxi por parte de Elon Musk, que resultó decepcionante para muchos inversionistas. Le sigue Super Microcomputer Inc., una compañía de servidores de inteligencia artificial, que cerró la semana con un alza del 15,93%, impulsada por el optimismo en torno al rendimiento del cuarto trimestre de Micron Technology Inc. También se encuentra Norwegian Cruise Line Holdings, que reportó un incremento del 14,66% la semana pasada. Por otro lado, en el S&P, Tesla tuvo el peor desempeño, con una caída del 12,91%. Esta baja se relaciona con la reciente presentación del robotaxi, en la que se indicó que la empresa no proporcionó evidencia verificable sobre el avance en las funciones de conducción automatizada, lo que ha generado desconfianza en cuanto a la seguridad de los pasajeros. A Tesla le sigue Vista Corp, que cayó un 9,48%, y First Solar, que cerró la semana con una disminución del 8,5%. Posteriormente, en lo que corresponde a los datos económicos que veremos esta semana, tendremos que hoy tendremos datos de balanza comercial en China que ya fueron publicados, así como la encuesta de operadores financieros en Chile, y datos de la actividad económica en Brasil, la cual fue del 0,2%, mientras que lo esperado era el 0,1% en Brasil. Luego, el día martes, tendremos la encuesta de SIU en Europa, que es una encuesta que mide las expectativas de los consumidores europeos ante la economía, así como también datos de producción industrial, en donde lo esperado para esto es de un 1,8%. También tendremos datos de manufactura en Estados Unidos. Posteriormente, veremos una semana marcada por datos de inflación, en donde el miércoles tendremos datos de inflación para el Reino Unido, así como datos de ventas minoristas también para el mismo país. Posteriormente, también en Estados Unidos, el día miércoles veremos datos de balanza comercial para ver lo que corresponde a las importaciones y exportaciones. Posteriormente, el día jueves, para ya casi cerrar la semana, tendremos datos súper importantes para la eurozona que corresponden al dato de CPI, tanto en lo que es su nivel general como en lo que es su nivel subyacente, así como también decisión de política monetaria, en donde se espera un recorte de 25 puntos base. En Japón también tendremos datos de inflación y, súper importante, para casi finalizar la semana, tendremos este dato de crecimiento en China, en donde se espera de alguna manera que el crecimiento sea del 4,5%, por debajo del 4,7% visto anteriormente. Finalmente, el día viernes tendremos datos importantes también para la eurozona, como son los datos de construcción y lo que son los permisos de edificación en Estados Unidos, en donde se espera una cifra del menos 1%. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.